¿Cómo Muy te bien, va? muy bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien, contento de saludarte, pero pues extrañado de estas nuevas formas de hacer política en los tiempos de la 4T. ¿Qué te parece todo esto que está sucediendo? Creo que tienes mucha razón. Esperaron que Andrés Manuel se fuera a Palenque para muchos que no tienen la mística de la transformación, dedicarse a aprovechar del poder que tienen, del poco, mucho, mediano poder que tienen y hacer y convertirse en pristas, ¿no? Básicamente, y creo que la prensa de izquierda está reaccionando muy bien. Me siento orgullosa de la prensa de izquierda. Es decir, no, no vamos a transigir. Si no somos de un equipo de fútbol, lo que queremos es transformar al país y para eso, si gente que estaba afiliada a la 4T se vuelve corrupta o se revela que es corrupta, pues tenemos que denunciarlo. Y si se vuelven derechistas, tenemos que denunciarlo. Es tan sencillo como eso. Mucha gente se va a confundir, efectivamente, creyendo que esto es un partido de fútbol y que ser de pro transformación es ser de un partido, de una porra y que vamos a callar. No, si nuestra meta es transformar al país, tenemos también que delatar las desviaciones en la 4T. Y la corrupción es una desviación. No estamos hablando de desviaciones ideológicas, estamos hablando de gente que aprovecha su sitio de poder conferido por los ciudadanos para robar. Muchos han visto desde el lado opositor a la 4T como una especie de purificación política y de repente pues vemos actos de pragmatismo muy duros que al final de cuentas sí hacen una diferencia, digamos Yunes, ¿no? En el voto de la reforma judicial, sí, pero a costa de Yunes, pero luego hay casos como el de Lavalle Mauri que dices, órale, ¿y cuál va a ser la diferencia de vida o muerte entre la presencia o ausencia de un personaje como Lavalle Mauri? La ausencia del ejercicio, del único ejercicio que tiene la población de Campeche y los mexicanos de poder tener interlocución con Aida Sansores, de esas coincidencias de la vida, hoy se ha esfumado. Sabina se pospone hasta la próxima semana y a ver si no lo posponen dentro de 2 semanas y así, hasta que la gente, pues a lo mejor le apuestan al olvido, a la amnesia colectiva, y esto me recuerda pues a las viejas prácticas del antiguo régimen. Deja que la gente se olvide, total, la gente olvida y luego perdona. Claro, mira, el poder revela en algunas personas la grandeza y en otras su belleza. Es tan sencillo como eso. Y después hay un forcejeo entre la grandeza y la vileza. Laida, pues, debe estar muy sorprendida de que los periodistas que usualmente apoyamos a la 4T la están señalando y tiene que aprender de eso. Si no es por mística personal, que sea por miedo a la prensa y a las consecuencias. ¿Qué debe de hacer la ciudadanía en estos casos, Sabina? ¿Seguir criticando, exigir cuentas? Porque pues también hay muchos que dicen, se quedan en la costumbre de lo quejumbroso, pero no pasa de ahí. ¿Cuál es el siguiente paso desde tu punto de vista, desde el ciudadano? Primero, importantísimo que la prensa delate y después el ciudadano yo creo que es la misma posición. Yo voté por una transformación y hacia la izquierda, la que me propusieron. No voté porque fueran igual de corruptos que los priistas y los panistas. Entonces estoy en contra de eso. Castigar con su falta de afecto y su rechazo a los políticos que hagan eso y exigir que haya consecuencias. Y claro, la gran duda es que va a ser la cima de la pirámide de la 4T, que ellos también tienen que tomar una postura pronto, ¿eh? Como dices, este diciembre está acelerando los tiempos y ellos tienen que tomar una postura.
van a olvidar y perdonar, en cuyo caso mucho gusto, fue muy bueno estos 6 años de transformación y ahí queda, no hubo más o seguimos, pero seguir a ciegas de ninguna manera. Y vuelvo a lo mismo, la mayoría de los periodistas de la izquierda estamos en lo mismo, en cuidar la transformación. Y la manera de cuidarlo es no dejar que los chapulines ni los corruptos se apropien de ella. Yunes, hablabas de Yunes. Bueno, Yunes fue un mal menor, ya todos lo entendimos. Ahora, el exceso de que Yunes ya esté sentado en la bancada de Morena y que se le defienda en el Congreso, ya tenemos que hablar de eso con absoluta honestidad. Es decir, eso es un exceso. Bueno, el Todos, presidente senador Fernández Noroña escribiendo en su cuenta de Twitter, no está solo, no está solo. pues hay que decirle a Noroña, entonces te vamos a dejar solo a ti. O sea, para líderes como esos, no. O sea, es tomarnos el pelo, pues todos lo entendemos, es bien sencillo. Lo raro es pedirnos a los ciudadanos que echemos porras a actos de corrupción. ¿En qué sentido nos conviene a los ciudadanos que la 4T se corrompa? En nada. Imagínate, imagínate la enorme decepción. Luego de 6 años donde vimos subir los salarios al 30%, cuando estuvieron 30 años congelados, que vimos subir el salario mínimo 180%, luego de 30 años congelados, que vimos nacer una narrativa del país llena de esperanza y sus primeros logros, ¿no? Trenes, carreteras, este, todo lo que sucedió, los nuevos aeropuertos, la sensación de que México sí puede construir y sí puede proponerle al mundo. ¿Y ahora qué? Nos dicen, no, pues fíjense que no, que fueron 6 años y ahora ya somos el PRI. Bueno, pues mucho gusto, nos vamos a otra cosa, ¿no? No sin antes declarar que nos vamos. Correcto. Sabina Berman, te escucho decir, falta una postura desde, quiero imaginarme, las alturas, en este momento la lideresa moral, y quién mejor que la presidenta de la República, quien el día de hoy le preguntan específicamente sobre el tema de Campeche, y ella comenta, ella dice, ella declara, si me preguntan a mí, pues yo no lo hubiera incorporado, yo no lo hubiera invitado a mi gobierno, pero hasta ahí, queda en el plano discursivo. Le preguntan a Luis Alcalde, presidenta de Morena, y dicen, bueno, pues si alguien tiene una queja, que presente su denuncia. No, Es bueno, decir, eso no. o sea, La ¿cómo? ¿Con quién vamos? ¿Con quién acudimos entonces, Sabina? Yo creo que la presidenta tiene que ser, y lo hace, muy cuidadosa con sus palabras, porque sus palabras tienen un efecto en toda la nación. Entonces dijo lo correcto, yo no lo hubiera hecho, es decir, no lo apruebo. No apruebo esta incorporación de gente que viene de un historial negativo. Es suficiente. Pero ya presente su queja en la ventanilla, no. Esto es una señal de nosotros ya somos superiores a los ciudadanos, y háganle como quieran, ya nos apropiamos del país. No se han apropiado del país y sobre todo no esas personas específicas que hablan así. Esos no han entendido de lo que se trata. Entonces, a mi manera de ver, todos tenemos que reaccionar en cadena, cada quien en el terreno que nos corresponda y empujar a la 4T, obligarla a que, eso sí, que se purifique. No hay que tenerle miedo a las palabras, no tiene nada de malo ser puro. Lo difícil es en un país donde reina la narrativa que es imposible la pureza. Yo soy pura, ¿eh? O sea, yo no he robado en mi vida. Yo no me transo a nadie. Esto es una disciplina personal y se la exijo a la 4T. Sabina,
cada vez parece que aquellos que forman parte de Morena o que tienen puestos importantes de Morena dentro de la formación política, dentro de los campos de la vocería, cuando suceden este tipo de cosas, le dicen a la población, comprendan, es un asunto de pragmatismo. Es un asunto de vital importancia porque sin esta ecuación no podríamos hacer tal cosas. Y con el pasar de los años me da la impresión a mí que al principio ese discurso de, no aplicando a Gramsci, pero llevamos aplicando a Gramsci ya hace 6 años, ¿no? De lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer, pues parece que ya hay cierto desgaste, que la gente es más reacia a comprar ese discurso, de aceptarlo, Sabina. Es importante la calidad de la narrativa. Por ejemplo, regreso a Yunes. Al principio hubo una intentona de decir, no, pues si Yunes pues, es puro. Ayer se despertó y descubrió que era de izquierda. Ese fue el primer intento. Ante la reacción de la prensa, que finalmente somos los voceros de un sentir, ¿no? Somos los comunicadores, los que comunicamos a la gente con el poder. Observamos al poder y les venimos a chismear a la gente lo que vimos, observamos a la gente y le vamos a decir al poder, bueno, estos comunicadores que somos, de inmediato, pues la mitad, no todos, dijimos, no, lo de Yunes es un mal. Y después hubo un debate, ¿te acuerdas? En donde llegamos a un consenso, no unánime, pero un consenso mayoritario de que es un mal menor por un mal mayor. Un mal menor para aprobar una reforma del sistema judicial, que es el sistema más corrupto y más opaco de México, y a lo largo de toda su historia, desde la época de la colonia, por lo menos, era el poder más oscuro y más opaco y más corrupto. Entonces, sucedió muy bien lo de Yunes. Ahora, eso no quiere decir que 2 meses después le quitan sus crímenes. Probablemente esa fue la negociación, pero la manera en que se hizo, así como, mira, ya desaparecieron y vamos a protegerlo y es nuestro y no está solo, compañero. No, esto sí es pedirnos una, nos están pidiendo una hipocresía absurda, porque además no tenemos nada que ganar con esa hipocresía. Yo entiendo que Noroña puede ganar algo, aunque no veo que gana Noroña. Noroña ha construido un prestigio en los últimos 6 años muy importante. De hecho, como el gran orador de la 4T y un hombre que le han buscado toda la corrupción que podría tener y no se la han encontrado. ¿Por qué sacrifica esa construcción por Yunes? Yo me quejé en su momento de que por qué Claudia se tomaba una foto con Yunes. Y lo dije muy claramente y muy públicamente y lo escribí en lugares públicos. Todos entendemos que el señor Yunes es un pecadillo pragmático de la 4T para lograr un bien mayor, pero ya que se lo lleven a la presidenta para que se fotografíe con ella, es manchar a la presidenta. Y creo, me parece haber detectado que hubo una reacción muy positiva en la gente que rodean a Claudia Sheinbaum y decir, sí es cierto, ¿por qué le estamos agarrando de estatua de Benito Juárez? O más bien, ¿por qué le estamos agarrando como la Virgen de Guadalupe para limpiar la imagen de Yunes, que además no lo estamos logrando? Entonces, creo que todo está en la narrativa, en que sepamos narrar en los momentos que estamos viviendo sin perder la moralidad y nunca perdiendo la verdad. Ya cuando al rato tú y yo, supongamos, en 3 años estemos diciendo, no, bueno, es que Felipe Calderón, después de todo, fue fantástico, como, entonces ya sabes qué, retirémonos, dediquémonos a jugar boliche, a jugar béisbol, a otra cosa, porque habremos perdido la razón de lo que hacemos. Creo que hemos tenido la fortuna de ver un hito histórico en México, la gran oportunidad de una transformación de un país ahogado en la corrupción,
hacia un país más puro y con un futuro más ancho. Tenemos que cuidarlo, tenemos que responsabilizarlo, a entender la responsabilidad social de cada uno de nosotros. Y de nuevo, la forma es no transigir a la mentira. Mira, es muy posible que en 5 años la 4T pierda las elecciones si es que se pervierte. Yo ya viví, tú estabas muy chavo, pero yo viví la época panista. Y los panistas cuando iniciaron, ganaron un segundo periodo y estaban seguros, lo decían, que se iban a quedar 52 años en el poder. Y en ese segundo periodo cometieron dos enormes equivocaciones. La primera fue la guerra, una guerra sin sentido, sin estrategia, que sangró al país y que no nos hizo ganar nada a nadie. Y la otra fue la corrupción de los panistas. Los panistas se aborazaron, vaciaron los cofres del país y perdieron y no van a volver a ganar una elección. No van a volverla a ganar, por lo menos esa generación de panistas no va a volver a ganar una elección nacional y yo sospecho que ni siquiera el PAN va a sobrevivir a este sexenio. Bueno, la 4T se tiene que ver en ese espejo. Si se pervierte, nos va a perder a los ciudadanos. Y qué bueno. Claro, sí, porque al final de cuentas, ¿para quién se trabaja? Sabina Berman, te agradezco mucho estos minutos, nada más como última pregunta, digo, también para equilibrarte, llevo preguntando los últimos 20 sobre Morena, ¿cómo ves a la oposición? Ya no te pregunto por el PRI o por el PAN, los desconozco, quién sabe dónde están desaparecidos, que les pongan ahí una alerta, una ficha de búsqueda, que de verdad están, pero en la lona. Sin embargo, parece que la nueva oposición ni siquiera se está gestando en México, sino en Buenos Aires. ¿Qué opinas de esta cumbre de ultraderecha, donde quien es anfitrión es Javier Milei, y con bombo y platillo se presentan a dos mexicanos como representantes del ala radical del conservadurismo y la alternativa a la nueva oferta política opositora, Eduardo Verástegui y Ricardo Salinas Pliego? Creo que todavía no es la oposición que en México puede prender. Como por qué votaríamos después de que hemos visto crecer 30% los salarios y hemos visto crecer el salario mínimo, como decía, 180%, y vemos que se están expandiendo los horizontes de México, ¿cómo por qué? Y las ayudas, perdón, las ayudas sociales que están llegando al 75% de los hogares en México. ¿Por qué seríamos de ultraderecha? Nunca ha habido en México una izquierda tan robusta como hoy y no veo las semillas para una ultraderecha. La ultraderecha surge cuando la derecha se queda sin discurso. Eso ya sucedió en México. Entonces, parecería que la ultraderecha tiene una oportunidad. Sin embargo, la izquierda le está funcionando al 75% de los mexicanos todavía. Entonces, no es el momento de la ultraderecha. Por otra parte, los dos personajes que mencionan que pueden encarnar a la ultraderecha, a mí no me parecen atractivos. Eh, Olvídate, no importa lo que me parezca a mí. Creo que a la gente, solo a minorías así como muy extravagantes, les parecen atractivos estos personajes. Verástegui es más, Verástegui creo que no le parece atractivo ni a su novio, pues. Pero a Salinas Pliego, pues mira, yo trabajé en la compañía de Salinas Pliego, ni allí era atractivo. O sea, ni allí se le quería al patrón Salinas Pliego. La gente tenía muchísima resentimiento con las condiciones de trabajo en TV Azteca y en el Grupo Salinas, pero muchísimo, ¿eh? Unas condiciones de trabajo
no había aguinaldos, no había servicio social, no había una... nosotros representamos esto para el país. Háblame de pragmatismo, eso sí era una sensación de absoluta carencia de, de emoción social, de emoción hacia los otros. Yo no veo que Ricardo Salinas sea un tipo capaz de comunicar a más del 5% del país, ya con mucha publicidad, el 15% del país. Aún con el dominio de TV Azteca, Sabina. Aún con el dominio, TV Azteca ha perdido la tercera parte de su credibilidad, según lo muestran las mediciones. No, bueno, por eso te digo, yo creo que el 5% que debe de tener de seguidores en este país podría llegar al 15%, pero no veo dónde está esos que están listos para hacer de la ultraderecha. Dicho de lo cual, lo que sucede en Argentina sí es muy relevante para el futuro mexicano. Si resulta que paradójicamente Milei salva a Argentina y la lleva a la bonanza, bueno, eso daría una oportunidad a la ultraderecha en México. Hasta ahora no está sucediendo, más que narrativamente, ¿no? Si tú oyes a Milei, bueno, típico de político, ya salvó a Argentina, Argentina ya es una potencia y él es, como dijo, uno de los 3 hombres más poderosos del mundo. Y Es anda que de verdad, inaugurando supermercados, ¿no? oye, los políticos están locos, ¿no? O sea, háblame de egos saludables, estos tienen unos egos más grandes que el planeta. Sí, y va a inaugura un supermercado como, imagínate un Chedraui, inaugura un Chedraui y después se quejan de que en México celebramos que se inaugura un nuevo aeropuerto, que no es así enorme ni es de super lujo, pero es un aeropuerto. Imagínate el desastre económico de Argentina para que sea celebrable inaugurar un supermercado. Yo voy seguido a Argentina, tengo queridos amigos, hago teatro en Argentina. Argentina tiene el mejor teatro en español del mundo y no sabes cómo me duele la pobreza en que está cayendo la clase media y la miseria en que están cayendo los pobres. Es, lloras, ¿eh? Se te rompe el corazón. Los teatros están semivacíos y cuando llega gente que antes llegaba y pagaba con 2 billetes la entrada, ahora se saca el zapato y se saca de abajo en el piso del zapato un billete arrugado para pagar la entrada. Esta imagen que te estoy diciendo la recogí de hace 2 meses que estuve en Argentina y se me reventaron las lágrimas, porque para los argentinos el teatro y el fútbol son la iglesia, son más importantes que la iglesia. Y de ese nivel de necesidad está la gente y de falta de esperanza. Es totalmente falso lo que nos narran la ultraderecha. Hay todavía un sector de jóvenes que votaron por Milei y que quieren mucho que tenga éxito. Y de hecho, fíjate, yo también quisiera que estas fórmulas paradójicas económicas que tiene Milei fueran ciertas. Lo que está probando la realidad es que no son ciertas y que la economía no funciona a través de paradojas. No puedes salvar una economía a través de matarla, que esa es la propuesta de él, ¿no? Mato la economía, entonces se acaba la inflación, sí, pero también se acaba la economía. Y un milagro paradójico iba a suceder, que no está sucediendo y que por lo pronto no hay visos de que suceda. Mira, ojalá se les aparezca la Virgen de Guadalupe allí. Lo digo porque ya estamos tan cerca del 12 de diciembre, acabamos de hacer un programa sobre la Virgen Guadalupe que se llama ¿Existe o la alucinamos? Y son 2 hombres muy sabedores de la Virgen, uno creyente y uno no, que lo discuten.
bueno, nada de esa iconografía. Ojalá suceda un milagro en Argentina, y si sucede ese milagro, la ultraderecha sí tiene razones en México y en el resto de Latinoamérica. Pero por lo pronto, Milei es una extravagancia que está sucediendo en Argentina, que parece destinada al fracaso, y si es así, América Latina sigue debatiéndose entre el neoliberalismo y las soluciones de izquierda. Por cierto, que la solución mexicana de izquierda es distinta al peronismo o es más parecida a Lula. O sea, solemos generalizar, es muy distinta a Cuba, nuestra solución, eh, y está funcionando. De que está funcionando en México. Sabina Berman, te agradezco mucho estos minutos para el auditorio de los Reporteros MX, decirte que tienes al chat en vivo revolucionado. Hay un debate férreo que la verdad yo celebro, siempre festejo, y es lo que se necesita, ¿no? En tiempos de poderes tan dominantes, debate entre la sociedad y que sea la sociedad dueña de su propio rumbo. Te agradezco mucho, Sabina. ¿En dónde te podemos encontrar en redes sociales? Y preguntarte, para los que estén interesados, si ya está disponible este episodio de Largo Aliento en redes sociales. Estoy en X, en @Sabina Berman, todo corrido, y estaremos al aire el jueves a las 9 de la noche en Canal 14 y el sábado a las 7 de la noche en Canal 11. Es un gran episodio. Además, es una celebración de nuestra historia. Son dos historiadores muy sabios ellos, y es un deleite escucharlos. Te envían muchos saludos, Sabina. Te envío otro abrazo de vuelta fuerte y estamos en contacto. Que no sea la última vez. Muchas gracias, Manuel. Hasta luego.